Bueno, el segundo tema que voy a tratar, les decía, es más específico y es un tema que me parece a mí cada vez más actual y que nosotros debemos por lo menos saber encuadrar y en la medida que se pueda saber manejar por nuestro ministerio, ¿no? Y no solo por nuestro ministerio, sino incluso por nuestro bien personal. Y es el tema, como les mencionaba al principio, el tema de la adicción sexual. El drama de las adicciones es en realidad uno de los fenómenos más apremiantes de nuestro tiempo. Si bien el concepto de adicción se ha originado en torno a otro tipo de abusos, el de sustancias tóxicas, la drogadicción, después se aplicó al tema del alcoholismo, adicción al alcohol. Hoy en día se habla de adicción aplicado también a otros tipos de comportamientos enfermizos, el juego, las compras, y con mucha resistencia de parte, sobre todo, de quienes se manejan con un pensamiento influenciado por el freudismo, mucha resistencia también se va aceptando cada vez más aplicado al tema de la sexualidad, de sexualidad desordenada. En realidad, el término adicción sexual es un término equívoco, porque habría que decidir propiamente adicción a la lujuria, ¿no? O sea, al comportamiento desordenado, no al sexo, que en realidad en sí mismo es bueno y que se puede perfectamente ordenar. Hoy en día este tema realmente afecta todos los ámbitos de la sociedad, incluido la vida consagrada en general. Vida consagrada me refiero a todo, ¿no? Religiosos, religiosas, célibes por vida consagrada en el mundo, y sacerdotes, ¿no? No recuerdo bien en qué época se comenzó el instituto, que hoy en día es el instituto más grande que hay dedicado al tratamiento de problemas afectivos y principalmente adictivos para personas religiosas en el mundo, que es el St. Luke Institute en Washington. No recuerdo en qué época es, me parece que es de los años 70. El problema que enfrentaban en aquel entonces es principalmente el problema del alcoholismo en el clero, en Estados Unidos, sobre todo por la ascendencia irlandesa de muchos, ¿no? El tomar y tomar, digamos, con perdón de los... o con el reconocimiento, porque tienen que reconocer. El tema es que, bueno, los sacerdotes tratados allí, en los primeros tiempos, iban por ese problema. En torno a los años, a mediados de los 80, se dieron cuenta que prácticamente la mayoría de los que pedían ayuda, o ellos, o sus superiores, o sus obispos, era por problemas relacionados con el tema de la sexualidad. Hoy en día, el instituto, que tiene 60 profesionales trabajando, y otros tantos internos e internas, es muy grande, para sección de varones y mujeres, lugares aparte. La mayoría de las personas están por estos problemas. A principio de este año yo le pedí a nuestro provincial en Estados Unidos, que fuera para hacerle algunas preguntas al director. Yo necesitaba algunos datos. Y en esa conversación, en un momento dado, el monseñor Rossetti, Stephen Rossetti, que es el director actual, le preguntó: ¿y ustedes cuántos sacerdotes son? Y dijo: bueno, son en torno a unos 300. Bueno, usted tiene que calcular que por lo menos el 10% tiene algún problema de estos. Y me escribió, y insistió en él por lo menos. Bueno, supongamos que exageró, ¿no? Si el porcentaje es inferior a pero todavía ronda, ¿no?, una cifra, ¿no?, de este tipo, es realmente una situación alarmante, ¿no? Nuestra sociedad es altamente adictiva.
Basta solamente con considerar algunos datos que son conocidos probablemente por muchos de ustedes, de uno de los comportamientos más difundidos, como es el caso de la pornografía, al cual están expuestos todos aquellos que vivan en este mundo, y especialmente manejo de Internet, televisión, cine. En la actualidad estos son los datos del Internet Filter Review de hace poco tiempo atrás. En la actualidad se calculan 372 millones de páginas pornográficas. Las búsquedas diarias de pornografía suman 68 millones, lo cual equivale al 25% del total de peticiones en motores de búsqueda. O sea, todo lo que uno entra por Google, Yahoo, el 25% es búsqueda de cosas pornográficas. Las búsquedas, los email pornográficos al día suman 2,5 billones. Billón debe ser billón norteamericano, 1.000 millones creo que son, ¿no? El billón norteamericano no es como el nuestro. 1.000 millones, o sea, 2.500 millones. El 8% de total de mails diarios. El promedio diario de emails pornográficos por usuario se calcula en 4,5 por día. Lo que uno recibe. Las descargas mensuales de pornografía en sistemas peer-to-peer, 1.500 millones, el 35% de todas las descargas que se hacen. El promedio de edad de la primera exposición a contenidos pornográficos en Internet es de 11 años. El segmento de consumidores más grande de pornografía de Internet es el que está entre los 12 y los 17 años. Porque comienzan con la pornografía con los juegos, en red, ¿no? En los ciber. El porcentaje del grupo de 15 a 17 años que tuvo múltiples exposiciones a contenidos de sexo explícito es el 80%. En hombres adultos, hombres y mujeres adultos, hombres, varones. Hombres que admiten que observan pornografía en Internet en su trabajo, o sea, horarios de trabajo, y arriesgando incluso que los echen, el 20%. Supongamos que estas estadísticas se basan más bien en un patrón norteamericano, ¿no? Entonces, de todos modos no es tan distinto. Adultos norteamericanos, ahora sí, norteamericanos que regularmente visitan sitios de pornografía en Internet, 40 millones. Predicadores protestantes que visitan sitios de pornografía en Internet, el 53%. Supongamos que están exageradas, ¿no? Esto es un grupo cristiano. Cristianos que opinan, protestantes y católicos, que opinan que la pornografía es un problema mayor en los hogares. No, el problema serio, el 47%. Adultos que admiten su adicción a contenidos sexuales en Internet, el 10%. Adicción. Es difícil que admitan la adicción, ¿eh? El 13% de las mujeres admiten tener acceso a sitios pornográficos en Internet en su trabajo. Etcétera. Estos datos se podían dar. Nosotros no nos podemos sentir excluidos de esto, ¿no? Y además hay que saber ayudar. Muchísimos de los casos que uno a veces atiende en una confesión relacionados con problemas de la sexualidad no son problemas de vicio, sino ya de adicción. Si yo sigo dando consejos como daría una persona con un problema que se va aproximando al vicio o que es un vicio, no entendí esto, es otra cosa distinta. Los remedios naturales y sobrenaturales, tradicionales, que uno daría, sirven para aproximarse, pero no solucionan el problema. Entonces a esas personas las tenemos todas las semanas, o 3 veces por semana, confesándose de lo mismo. Nos damos cuenta que es una cosa distinta. Cuando hablamos, mencioné el tema de la pornografía, es un ejemplo.
Cuando se habla de adicción sexual, es una cosa sumamente amplia. Tiene principalmente 3 especies, que solamente las menciono y casi todos los ejemplos que voy a poner van a ser de la última. Hay 3 especies distintas, por lo menos, de adicción. Una, lo que nosotros podemos llamar el donjuanismo. Por lo tanto, significa el foco de su obsesión, porque una adicción entonces es un comportamiento obsesivo o una actitud obsesiva frente, en este caso, a un comportamiento. No es un objeto, sino un comportamiento sexual. El foco de lo que lo calma, como el alcohol, como la droga, lo que lo calma, lo que le produce satisfacción, lo que lo sacia en algún momento determinado, en este caso es entonces la seducción. Es el donjuanismo, que puede ser, se da en 2 maneras, o en una manera totalmente imaginaria, tenemos entonces adicción al romance imaginario, telenovelas, y esto hay mucho. Hay mucho de esto. Es incluso el caso de un personaje, estamos hablando de un personaje, no sé, creo que es 1800, de Madame Bovary, de Flaubert. Madame Bovary, esa novela, no la recomiendo, ¿no? Digo, pero el personaje es esto, un personaje que vive el romance imaginario y termina metida en lo que siempre, pero tiene una adicción de uno a otro, uno a otro, uno a otro. O bien el romance real, la seducción real, cuando esto es serial, uno detrás de otro, y una cosa que no se puede detener y que es más fuerte que uno, tenemos la adicción. El Don Juan, sea el de Tirso de Molina o de cualquiera de todas sus variantes que uno conoce, el Don Giovanni de Mozart, el que Mozart le pone música, es un adicto. Hoy en día se lo calificaría dentro de este problema adictivo. No tiene una relación con una persona, no le interesa a la persona. El seductor serial. Incluso el mismo sexo que ocupa mucho lugar en él, el sexo con la otra persona, hoy en día puede ser esto heterosexual o homosexual, el sexo es algo secundario. Lo principal es el atractivo que le produce el hecho de seducir. Primera forma, muy difundida, más en mujeres que en hombres. La mujer es más tendiente a la parte imaginaria, sobre todo en el romance imaginario. El donjuanismo va a la par. Segunda vertiente que tiene el problema adictivo es la adicción a una cosa que es muy difícil de traducir al castellano, pues la palabra nuestra se equívoca, ¿no? Sería a las relaciones conflictivas, pero la relación no es acá la relación sexual, sino es el tener pareja. Hay 2 cosas muy parecidas en este orden, que es la codependencia, un problema de codependencia, y el problema, esto que se llama la adicción propiamente, a las relaciones, yo le pongo relaciones trágicas, porque siempre terminan mal. ¿Por qué? Porque son personas con problemas. Las personas con problemas generalmente buscan personas con problemas. Y esto es propio dentro de la psicología, es parte de su círculo. Por eso muchas veces uno ve a esta persona, la abandonó, la golpeaba, se juntó con tal, la golpeaba, la masacraba, se fue y cayó en manos de este que la golpea. Y después se fue con este y cayó en manos. Es que, por supuesto, es que esta persona psicológicamente nunca buscaría una persona sana. ¿Por qué? ¿Cuál es el foco de atracción que produce la búsqueda de estas nuevas parejas o de vivir con alguien? Es el miedo a la soledad y el miedo al abandono. El miedo al abandono produce automáticamente este tipo de pensamiento. Una persona sana es un candidato al abandono, porque el sano, cuando vea cómo soy yo, se va a ir. Entonces siempre busca una persona con problemas, que es una persona psicológicamente débil. Por eso nosotros vemos tantas personas que han pasado de uno a otro, de uno a otro, o de una a otra, de una a otra, y en todos los casos siempre ha sido para mal. Y no hay que esforzarse mucho mentalmente, seguirá buscando el mismo tipo, ni siquiera lo piensa. Esto que estoy diciendo, el razonamiento lo estoy poniendo yo, la persona no lo hace.
Bien, y muchísimas cosas que se podrían decir de cada uno de estos elementos, pero acá hay un problema adictivo. El sexo entra muchísimo en esto, porque generalmente es el precio que pagan, no lo buscan. Esto lo sufren más las mujeres que los hombres, este segundo tipo de adicción. Enorme diferencia de porcentajes, ¿no? Muchísimo más las mujeres que los hombres. Se manejan por el miedo. Por el miedo pagan cualquier cosa, se dejan golpear, abortan, hasta que por ahí cuando se presentó otra oportunidad, alguien que ofreció algo mejor, ahí sí cortan cuando hay algo seguro y se van. Por eso no es que corten y están solos, generalmente abandonan para irse con otro. Lo cual vuelve a recrear todo el ciclo. El entusiasmo, todo idílico, todo genial, después empieza todo mal. Termina. Y el tercer tipo de adicción, que es adicción propiamente al sexo, y ahí sí, el problema entonces es un comportamiento de orden sexual, que puede ser de distintos tipos de nivel: pornografía, masturbación, normalmente van juntas, o al menos masturbación está siempre presente en la pornografía, no siempre la pornografía en los problemas de masturbación. Masturbación, pornografía. La pornografía es una forma de voyeurismo, el ver, ¿no? Sobre todo el voyeurismo se reserva más cuando la persona busca ver personas reales, ¿no? Formas de homosexualidad, el recurso a prostitución, el recurso a otras formas de pornografía como es telefónica. Se gastan fortunas en esto. Distintos niveles, donde lo que se va saltando de un nivel a otro, lo que va cambiando es el nivel de gravedad y riesgo. Pedofilia, sadomasoquismo, la misma pornografía a su vez tiene también distintos niveles, volviéndose cada vez más dura, más relacionada con la pedofilia y relacionada con la violencia e incluso con la muerte. Hay páginas de pornografía religiosa. Esto me enteré porque me lo contó una persona que tenía ese problema. Hay pornografía donde las personas que hacen pornografía y que se dejan fotografiar o filmar se disfrazan de religiosas. Lo que la trae es la morbosidad de la profanación de lo sacro. El problema adictivo es un problema es un problema enfermizo, muy difícil de ubicar, no está contemplado en el DSM-4, que es el manual de enfermedades que maneja la Asociación de Psicólogos Norteamericanos, que es la más importante, y hay otra nomenclatura que se utiliza en Europa, aunque en Europa usan, pues se está universalizando más, el DSM-4, no figura este problema. Todavía. Pero se puede encuadrar tal vez en algunos de los que ya figuran ahí, como problemas obsesivo-compulsivos, sobre todo pasa que el sexo es bueno. Entonces no puede ser una cosa buena objeto de una enfermedad. Algo bueno no puede producir una enfermedad. Piensen esto en la mentalidad de un freudiano. Gran parte de los autores de estos manuales de enfermedades, catálogo universal con el cual se maneja la nomenclatura e incluso las terapias, son freudianos. Por eso una enorme resistencia a colocar esto, pero cada vez va haciendo más pie y más asociaciones, y hay más psiquiatras y más psicólogos y más profesionales de otros ámbitos, incluso religiosos, porque acá es muy importante la ayuda religiosa, que hablan de este problema. Digo, este problema, esta perturbación, se maneja de una forma de ciclo, que en realidad, y esto es lo importante después para ayudar a una persona, o para ayudarse a uno mismo si uno es el que tiene el problema, en realidad son dos ciclos adictivos que están superpuestos. El primer ciclo es el que uno ve cuando viene la persona con problemas
o cuando uno conoce a una persona con problemas, lo que ve es, esta persona vive en un ciclo adictivo. Ciclo adictivo que empieza con lo que es una preocupación, una obsesión. Se le cruzó por la cabeza, le vino una tentación de hacer algo, lo que sea su problema, lo que sea el objeto de su adicción, no se lo puede sacar de la cabeza. Y no se lo puede sacar de la cabeza, no se lo puede sacar de la cabeza hasta que decide hacerlo. Cuando decide hacerlo, comienza un segundo paso en ese ciclo, que es lo que algunos llaman ritualización. Porque el adicto trabaja a través de rituales, una especie de liturgia. Siempre hace lo mismo. Bueno, hoy en día hay banda ancha, pero cuando los primeros libros, pues el primero que empieza a usar el tema es un psicólogo norteamericano, Patrick Carnes, no muy bien orientado, pero bueno, es el primero que denuncia este tema. Digamos, en esa época se usaba más bien la conexión por internet, por módem. Entonces explicaba cómo muchos de sus pacientes ya comenzaba el ciclo cuando conectaban. El ruido de la conexión, cuando comenzaba esa conexión por módem, eso ya comenzaba, la persona ya forma parte de eso. El horario que elige, la iluminación del lugar, las páginas que visita, y siempre van los mismos pasos. ¿Por qué? Porque la persona ya, por experiencia, ya sabe que una vez que se consuma el acto que va a realizar, sea cual sea, eso no dura nada. Es algo fugaz, se le escapa. Entonces, ¿qué es lo que hace? No puede estirar ese acto. Físicamente y biológicamente es imposible. Entonces tira toda la preparación, todo un trabajo de la imaginación donde va cargando la imaginación, y también por ahí vienen todas las perturbaciones de orden psicológico, a veces va volviendo más loco. Por eso la necesidad de buscar más pornografía, de buscar más, que entra toda en la parte del ritual, de pornografía más dura, si recurre a pornografía u otro tipo de comportamientos, o mezclarlo con cosas cada vez más morbosas. Bien, después llega un momento donde consuma el acto, sea cual sea, y comienza entonces una especie de torbellino pasional donde se suceden distintos tipos de pasiones: remordimiento, vergüenza de sí mismo, asco de sí mismo, desesperación, y la forma que tiene de huir de la desesperación, la promesa. Bueno, nunca más, ¿no? Esto nunca más. Vamos a cortar, no hay que cambiar, esto no se puede hacer, esto que estoy haciendo, esas promesas incluso forman parte de lo que producirá nuevamente un problema de obsesión. Lo cual iniciará el ciclo, solamente que los ciclos cada vez van profundizándose más y agudizándose más. Bien, esto es el ciclo que uno ve. Por debajo de ese ciclo, en realidad, hay otra cosa que es un terreno y que también actúa de forma cíclica. ¿Y qué es lo que alimenta esto? Y que es, en realidad, un sistema adictivo, una cultura adictiva que tiene la persona. Esa persona, sea por donde sea, tiene, en primer lugar, tiene una serie de principios ya totalmente asumidos que son falsos y que es la base en la cual crece todo ciclo. Puede ser el hecho de que Dios no lo considera a él, de que él es de que este mundo está cerrado en sí mismo, que no hay trascendencia, que para qué va a buscar las cosas afuera. Puede ser de distintos órdenes. El hecho de que son principios que en definitiva forman como el trasfondo en el cual es lógico todo esto que va a ocurrir. Principios materialistas, hedonistas o lo que sea, esos principios en forma medio universal van después conformando juicios personalizados que algunos llaman, para darle un nombre, juicios dañinos. La persona dice: yo, qué felicidad puedo alcanzar, yo no sirvo para nada. Todo lo que alimenta. Fíjense, cualquier persona con estos problemas, ustedes le van a escuchar un montón de este tipo de cosas. No sirvo, yo sin el sexo no puedo vivir, o yo esto, que para mí es imposible vencerlo. Son unos juicios totalmente falsos, pero ya entra la palabra yo o mí. O sea, en realidad está haciendo un juicio aplicado a la persona, totalmente dañinos. Esos juicios que nacen de esos principios erróneos, ideas subterráneas que uno tiene, hay que huir del dolor a cualquier costo, o la cruz no tiene sentido, todo eso influye. Forman esos juicios dañinos y todo eso crea todo un terreno
totalmente apto para que cualquier acontecimiento más o menos adverso o cualquier elemento que pueda ser obsesivo, una tentación, ver una imagen o lo que sea, despierte entonces el ciclo. A su vez el ciclo confirma todo eso. Caí entonces, ¿ves cómo es? ¿Ves? Mira, de vuelta caí en lo mismo, ¿ves que no sirvo para nada, que soy una porquería, que no puedo vencer? Alimenta esos juicios, los confirma cada vez más, vuelve a preparar el terreno, su ciclo del cual no puede salir y que va esclavizando cada vez más a la persona. Esto, cambiando los elementos, se da en un alcohólico, en un drogadicto y se da en un adicto sexual. Eso es el ciclo propiamente de la adicción, ¿no? El ciclo propiamente de la adicción. Como les decía en esto, el ritual tiene algo sumamente importante, es realmente lo que la persona cada vez va incrementando más. Cuando esa profundización se va dando, en realidad lo que uno va notando es que sus rituales van haciéndose cada vez más rigurosos, va venciendo cada vez más fronteras, va cada vez agudizándose más. La adicción tiene carácter progresivo. Hace poco leí el artículo de un psicólogo, de uno de los terapeutas que tiene este instituto que mencioné antes, el San Lucas de Washington. Uno de los psicólogos tenía un artículo que me llamó la atención porque la tesis que sostenía él, muy breve el artículo, pero decía, "Time is not your friend". El tiempo no es tu amigo. Y él decía, el error de muchísimos obispos y superiores religiosos es pensar, cuando han visto alguna cosita esta, que tal vez, esperemos a ver qué pasa, es una persona buena, va a salir adelante. Si tiene un problema de esto, no se sale adelante, salvo milagrosamente. O sea, solo desde adentro no se sale. La adicción es un problema progresivo, gravísimamente progresivo. Progresivo en dos sentidos. Progresivo, salto de nivel a nivel y profundización en el sentido de gravedad del compromiso de nuestras facultades. Salto de nivel a nivel. La persona cada vez va avanzando en comportamientos más peligrosos, más dañinos para sí mismo y más dañinos para el prójimo. Las personas no admiten esto. Pero cuando te cuentan la historia, donde están ahora no es como empezaron. Y después, bueno, el ir pasando estos niveles va produciendo un segundo tipo de progresión y es cada vez más grave la situación, o sea, menos reversible incluso para un psiquiatra. Yo a muchas personas, laicos y sacerdotes, para que tomen conciencia de esto, yo les hice una especie como de línea de la adicción. Entonces dije, bueno, a ver, más o menos, ¿cuándo calculás vos que empezó? Y hace como 10 años que empecé con esto. Muy bien, vamos a hacer entonces una hojita, una línea. Pongo al medio una rayita y dice, hoy. Vamos para atrás, 10 años. ¿Con qué empezaste? Con esto. Muy bien. ¿Qué hacías ahí? ¿Qué, en ese momento, qué cosas vos decías, esto jamás lo voy a hacer? Y bueno, yo había dicho, mi problema era la pornografía, y dije, no, pero que nunca iba a tener relaciones con mujeres, no, de la calle no. Muy bien. ¿Cuándo las tuviste? Y en tal fecha, o sea, acá. Bien. Y ahí en esa época, ¿qué decías que por lo menos eso no? Y con personas de mi mismo sexo decía que no. ¿Y alguna vez tuviste? Y bueno, sí. ¿Cuándo fue? Acá. ¿Y ahí qué decías? Y así. Entonces digo, bueno, mira, ahora estás acá. Ahora, ¿qué decís que jamás harías? Yo nunca manosearía a un niño. Bueno, la distancia que falta para llegar ahí es más corta que la que transitaste acá. He tenido algún caso de persona que me ha dicho, bueno, una de las cosas que yo siempre dije que jamás haría es vender mi alma al diablo. ¿Y qué quiere decir? ¿Le hiciste? Y no sé si lo hice.
2 personas me dijeron esto. No sé si lo hice, pero en un momento estaba tan desesperado que yo le recé al diablo. Y le dije, si me traes una mujer aquí y ahora, quédate con mi alma. Los 2 eran sacerdotes. Las 2 personas que me dijeron eso. La obsesión, la desesperación, lo que dice, no tiene ningún valor lo que dice, ¿no? Pero digo, es un problema progresivo. Algunos especialistas sostienen que este problema se puede detener e incluso puede volver para atrás y estacionarse en una forma anterior, no curarse, pero estacionarse en una forma anterior, cuando se asustó uno de las cosas que fue, y otros sostienen, especialistas también sostienen que no. La única forma que corta esto se corta, o sea, se corta, entre comillas, la persona deja orar cuando lo descubren. Incluso el tomar conciencia de su problema suele ser cuando lo echan del trabajo, cuando pierde la familia, cuando perdió el sacerdocio o cuando lo metieron en la cárcel. Depende de qué sea. El adicto es un enfermo, entonces. Podemos encontrarnos con algunos casos de adicción todavía no sumamente comprometidos, pero si hay adicción ya es un grado de enfermedad. Lo cual significa, porque acá hay compulsión, que es necesario siempre medicar. Por lo tanto, acá hace falta un especialista y después hace falta toda la otra parte terapéutica, llamémoslo así, logoterapia o como se quiera, donde puede entrar la ayuda del sacerdote y puede entrar muy bien y a veces es necesaria. Porque es muy difícil encontrar que se lo haga un profesional bien ordenado. Porque acá una de las cosas fundamentales, se darán cuenta, para poder ayudar a una persona, es darse cuenta de que esto es un problema. Hay grupos de ayuda que se manejan por principios católicos, pero hay grupos de ayuda que no. Y hay grupos de ayuda, por ejemplo, que lo que es el problema en qué consiste para ellos, en que se les fue de las manos. Por ejemplo, el tipo tiene relaciones sexuales con personas de su propio sexo por todos lados donde encuentra uno. Y el tema es ubicar uno y formar una pareja estable. Ese es el orden que le dan. O el tema es, por ejemplo, la masturbación, pero porque es compulsiva. Tiene que saber manejarla. Entonces, tenemos un problema muy serio y es que no los van a ayudar. Las causas y orígenes de las adicciones pueden ser muy grandes, muy diversas. Tiene muchísima influencia los problemas familiares en los cuales uno ha crecido. Aunque no necesariamente en todos los casos viene de ahí. El ambiente sociocultural. Vivimos en un ambiente pornográfico. Vivimos en un bombardeo. Estamos todo el día hablando con personas que de este tipo de temas no tienen ninguna idea clara. Nosotros no somos de corcho, todo nos influye. Los factores psicológicos subjetivos influyen notablemente en la persona, en la educación personal, sus complejos. Bueno, todos tenemos algún complejo, mínimo. Los problemas espirituales, psicoespirituales, el estado espiritual de la persona es muy importante. Hay personas que se les ha pegado un problema adictivo justamente en el momento en que estaban en bancarrota espiritual. Y guarda con esto, porque depende de cada uno con cuántos actos o exposiciones a problemas que son altamente adictivos yo necesito encontrarme para poder tener un problema de adicción. Depende. Yo conozco un caso que lo traté de ayudar y ahora está totalmente, me parece ya irreversible. Pero ¿cómo empezó él? Una sola vez vio pornografía, sin ser adicto. La segunda vez fue al día siguiente, pero ya fue adictivo. Es decir, fue compulsivo. La primera vez fue por curiosidad. Encontró una hojita tirada y había propaganda de videos pornográficos. Y miró eso.
Y le entró, para entrar a la página, la curiosidad de lo que era eso. Bueno, ese día vio pornografía. Al día siguiente, lo que experimentó no fue una tentación, fue una compulsión. O sea, él no pudo hacer nada. Ya tiene un problema ahora gravísimo. Es la persona buena, bastante seria, pero muy débil psicológicamente. Nosotros lo sabemos, Santo Tomás dice eso, ¿no? ¿Cuántos actos hace falta para adquirir un hábito? Y depende de la intensidad. Ya está. Depende de la intensidad. Una cosa que es altamente perturbadora, y esto es altísimamente perturbador del instinto, el instinto de los más fuertes, instinto de supervivencia y instinto sexual. Entonces, con esto no se juega. Es jugar con fuego, pero teniendo una bolsa de nafta al lado. En muchísimos casos son realmente quedan pegados ahí nomás. Las causas próximas de la adicción es como las causas próximas de cualquier hábito, son los actos, la repetición de actos, la exposición, ¿no? Por supuesto, en muchos casos puede estar muy disminuida la responsabilidad por ignorancia, como les decía, tal vez porque incluso hasta vienen muy mal de familia, o familias donde se ha vivido mal, y aprendieron eso incluso sin saber que estaba mal, y cuando ya se enteran de que eso no está bien, al mismo tiempo es una cosa que los esclaviza. Yo conozco muchos casos, y también los malos consejos. Conozco algunos casos de malos consejos de sacerdotes, ¿no? Por ejemplo, con una chica que me escribió, que tiene un problema muy serio, y ella me decía, yo hablé con un sacerdote, pero el sacerdote me dijo, porque el papá abusaba de ella. Y bueno, pero vos habrás tenido la culpa, habrás hecho la provocativa. Y él dice, pero yo tenía 5 años. Y uno nunca es inocente en estas cosas, le dijo el sacerdote. Eso la destruyó, entonces no luchó más. Yo creo que el sacerdote tenía que haber entendido mal, o ella no se estaría expresando bien. Tampoco voy a poner la mano en el fuego por una persona que me escribe hablándome mal de un sacerdote. No decía quién era, ni era de otro país además, ¿no? Pero digo, pero puede ser, una cosa es a veces uno la escucha. Bueno, eso la sumergió en esto, listo, punto. No luchó más y después ya totalmente pegada. Los obstáculos para dejar la adicción son muchos y es muy difícil. Primero le da ciertas ventajas o ganancias secundarias, como dice alguno. Y es el hecho de que es la forma de vivir. La adicción o el acto que se volvió adictivo es la forma en que esta persona aprendió a huir del dolor o de la soledad o de la frustración. No sabe huir de otra cosa. Yo una vez atendí a una persona consagrada que tenía problemas de alcoholismo y me dijo una cosa que para mí me iluminó. Cuando estábamos trabajando y ya trabajando bien, ella me dijo, ya voy terminando, me dice esto, padre, pero hay una cosa que yo no sé lo que me pasa, yo creo que estoy loco. Porque yo quiero dejar de tomar, y sabe que cuando quiero dejar de tomar, lo que siento es ganas de tomar. Ese es el movimiento lógico de la psicología. ¿Por qué? Entonces yo le expliqué. Habíamos analizado cómo era, yo sabía cómo había empezado. O empezaste a tomar huyendo de estos dolores, de las frustraciones muy grandes familiares, ahí donde se volcó en el alcohol. Tomabas cada vez que te pegaban, que te abandonaban, que se iban, O sea, vos aprendiste. El tomar fue para vos la forma de huir del dolor. Con el tiempo te diste cuenta de que el dolor, que el tomar es una fuente peor de dolor. Entonces querés huir de este dolor. ¿Y cuál es el camino que sabes para huir del dolor? Tomar. Entonces, cuando el mismo alcohol le produce frustración, psicológicamente, instintivamente, tiende a tomar. Y eso es lo que pasa también con el problema sexual. Por eso es que los ciclos se van renovando y se van haciendo cada vez más profundos. Bueno,
¿Cómo se hace para salir de esto? ¿Se puede salir? Sí, se puede salir en muchos casos. Y en muchos otros, cuando ya está todo muy comprometido, es muy difícil, ¿no? ¿Cómo se hace? El único medio que hay realmente, primero ciertamente que hay que medicar y necesita tratamiento profesional. Pero después, el único, llamemos así, el único sistema que se ha mostrado totalmente efectivo para intentar una ayuda es los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a este problema. Eso incluso reconocido por grandes psiquiatras, ¿no? Este autor que les mencionaba antes, Patrick Carnes, que es el que acuña el término adicción sexual, fue muy resistido. ¿Por qué? Porque él sostenía esto. ¿Y qué significa sostener que la ayuda principal viene por este tipo de grupos de autoayuda, o lo que uno pueda prestar si puede reemplazar eso? Que yo creo que el asesor te lo puede hacer, sin necesidad de que tenga necesidad de un grupo, sobre todo cuando es otra persona consagrada. ¿Qué significa eso? Significa perder clientes para un psiquiatra. Por eso la Asociación de Psiquiatras Norteamericanos rechazó eso. Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, que bueno, eso lo dejo para ustedes. ¿Por qué puede ayudar eso? Porque estas personas, una vez yo le pregunté, cuando yo empecé con esto hace muchos años atrás, a ver, porque yo tenía algunas personas que me pedían ayuda, eran sacerdotes, y veía que yo no le podía decir que se fuera un grupo de Alcohólicos Anónimos o de esto, peor todavía, porque ¿cómo hace? Y la humillación y el tener que hablar. Entonces, fue a dar una conferencia una vez el doctor Velasco Suárez, y yo le pregunté, ¿qué opina? ¿Puedo ayudar a alguien yo solo sin necesidad de que tenga que ir a un grupo? Y él dijo, bueno, yo nunca lo intenté, pero yo creo que sí se puede. Entonces él me dijo, mira, yo siempre pensé esto, él es muy admirador del tema de los 12 pasos Alcohólicos Anónimos, él ayuda mucho con eso. Yo siempre pensé que la persona esta que comenzó con eso, que era episcopaliano, creo, ¿no? No era episcopaliano, recibió, realmente fue una gracia de Dios lo que recibió. A mí me llamó la atención, digo, porque yo había leído los 12 pasos y me parecía una cosa tan elemental, no entendía la dinámica. Entonces digo, bueno, si esto es así, debe ser que capaz que tengo que estudiarlo un poquito más para ver qué es lo que es. Y estudiándolo más, yo lo que vi es que, en realidad, estos hombres, quienes trabajan con este tema, quienes comenzaron con esto, han atinado en 4 elementos claves. O sea, hacen trabajar a una persona en 4 elementos claves, que son los 4 elementos sobre los cuales se basa toda la reestructuración de una personalidad destruida. Primero, la aceptación de la realidad. La convicción de que toda terapia comienza y consiste en la aceptación de la verdad. Por eso cuando alguno me pide ayuda, siempre me dice, bueno, pero la primera cosa que tenés que aceptar es esta. La curación consiste en la aceptación de la verdad a cualquier costo. Uno tiene que destruir su propia imagen que se ha formado, falso, que quiere retener. Acá hay que humillarse mucho. La salud mental es cordura, acuerdo con la realidad. Consiste en que el corazón esté conformado al orden del mundo, el orden en sentido positivo, y no el mundo al capricho del corazón. Esto lo cita Velasco Suárez en uno de sus libros. Esto es lo que hacen los primeros pasos de Alcohólicos Anónimos, en realidad, o de Sexualicos Anónimos. Los primeros pasos apuntan a eso, a destruir la confianza del hombre siempre. No puedo salir de esto, lo cual es la primera gran verdad. La segunda gran verdad es, alguien me puede sacar de esto. Entonces, se puede, pero no puedo salir yo. La destrucción de la omnipotencia personal, ¿no? En segundo lugar, atinaron en el tema de la necesidad de Dios. Pero todos los grupos ateos no aceptan estos pasos. Sin Dios no se puede, sin confianza en Dios y sin todo un trabajo en el tema de la oración. Alcohólicos Anónimos lo disfraza eso de manera muy amplia, como para que lo puedan aceptar quienes no son cristianos, todo lo que se quiera. Pero si uno no acepta la trascendencia y un Dios personal, no puede hacer absolutamente esto. No sirve para nada. No lo va a entender y no lo va a poder hacer. En tercer lugar,
el tema del perdón y la reparación. Un trabajo muy profundo en el tema del perdón, porque acá hay muchísimos problemas de perdón, de resentimiento con uno mismo, con los demás y a veces con Dios, a quien uno lo hace responsable de las cosas que le han pasado. Y la reparación. De hecho, la reparación cierra el ciclo del perdón. Cuando uno repara, cuando uno trabaja con personas adictas se da cuenta de la importancia que tiene, por ejemplo, la penitencia sacramental. Uno no le da mucha importancia. Uno puede trabajar ese tema porque a la persona realmente, cuando realiza una penitencia, que lo toma como realmente como reparación de los pecados, de las faltas o de lo que sea, realmente es cuando la persona toma conciencia de que tapó lo que había abierto. Y finalmente la reforma de vida, el cuarto elemento es, esto no es simplemente un tapar cosas, sino un cambiar la vida. Hay que reformar, para lo cual las personas que trabajan bien con estos grupos de terapia, porque hay cualquiera de estos grupos, hay algunos que no hacen las cosas mal, ¿no? A la persona le hacen una forma de vida, por ejemplo, cuando uno ayuda a una persona con estos problemas, el plan de vida que le hace parece el plan de vida de un religioso. El padre John Harvey, que es el que trabaja, el fundador de Courage, es el grupo que en Estados Unidos, el único que está avalado por la Congregación para la Doctrina de la Fe en el trabajo con personas con tendencia homosexual. Muy bueno, excelente el grupo. Está en Nueva York y muy difundido en Estados Unidos y empezó ahora en México para la parte hispana, o sea, de habla hispana. El plan de vida que les hace es un plan de vida que incluye lectura espiritual todos los días, misa diaria si es posible, por lo menos varias veces por semana. Confesión semanal con sacerdotes designados por ellos, porque el problema está en que se va a encontrar con un sacerdote que le va a decir que eso no es pecado. Dirección espiritual, dije lectura espiritual, meditación todos los días media hora, él usa San Francisco de Sales en la introducción a la vida devota. Apostolado semanal, sobre todo apostolado de caridad. Y después unas medidas prudenciales impresionantes en los mismos grupos. Al punto tal de que hay muchísimas parroquias que tienen esos grupos y nadie sabe. Es un grupo más. Cuando yo leí tiene un librito que se llama Plan de Vida para una persona con tendencia homosexual. El plan de vida es el plan de vida ideal para un religioso. Digo. Y él pone, el problema es, para ellos, eso es cuestión de vida o muerte. Bueno, sobre este tema se podría hablar mucho más, pero vamos a despertar las iras, nada más. Termino simplemente con esto. Yo escribí un pequeño escrito sobre este tema y todavía no lo he publicado, pero buscándole un título, le puse como título La trampa rota. Porque realmente el problema de la sexualidad desordenada y del descuido en estos temas es un problema gravísimo y es realmente una trampa. Pero una trampa de la cual hay esperanza y de la cual podemos aplicar, y de ahí el título está tomado en realidad del Salmo 123, ¿no? Nuestra alma como un pájaro escapó del lazo de los cazadores, la trampa se rompió y nosotros escapamos. Bendito sea Dios que no nos hizo presa de sus dientes. Nada más. Al final. El caso que pusiste de esa persona que quería dejar de tomar y que cuando le ocurría, yo hubiese dicho el diablo, con lo cual te pregunto qué importancia, vale, ¿no?
por culpa de la tentación diabólica, todas estas cosas, porque han dado muchas explicaciones muy sabias en la parte humana, digamos, natural allí, y después tiene también que la parte sobrenatural tiene mucho que ver, la parte previa natural, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Hay un autor muy bueno, el padre Benedict Groeschel, ¿no?, fundador de los franciscanos de la Renovación. Él es psicólogo también, muy bueno, capaz que lo conocen, él siempre habla en el canal de la Madre Angélica, ¿no? Tiene un libro muy hermoso, se llama El coraje de ser castos. Lo escribió principalmente, el tema, incluso el título, el coraje, está tomado por homenaje a este grupo Courage, ¿no? Él es muy amigo del padre Harvey. Y él tiene un capitulito donde este es muy interesante, y yo lo tenía para dar en la charla anterior, pero tuve que saltear muchos temas. Se llama Las ocasiones ocultas de la lujuria, ¿no? Y esas ocasiones ocultas de la lujuria menciona 4 principalmente, en las cuales muchos religiosos y consagrados sucumben finalmente a esto, a problemas de orden sexual, y en esos menciona principalmente el tema el descuido del corazón, el masticar el propio resentimiento, etc. Y el último que pone, pero no el menos importante, es eso, la causa diabólica. Y él dice, recuerda una verdad que es sumamente conocida por todos nosotros, el tema del desorden de la sexualidad es el desorden que más destruye la naturaleza humana, en el sentido de que es el desorden más profundo que se pueda dar, aunque no sea el más grave de los pecados, es el más desordenante, y por lo tanto el que más destruye la imagen de Dios en el hombre, ¿no? El más lo animaliza, y en todo aquello donde hay una destrucción explícita de la imagen de Dios, y un odio particular a eso, uno tiene que descubrir realmente un interés particular en el demonio. Entonces no se puede descartar. Ahora, evidentemente, después uno tendrá que discernir. Yo he tocado los casos donde principalmente uno puede descubrir causas humanas. En muchos de estos casos, ¿cómo empezaron esto? Bueno, ¿cómo empezaron? Hablé varias veces, mencioné la palabra tentación. Lo que pasa es que la tengo que usar en un sentido muy amplio, porque como digo, por ejemplo, en muchos casos hay personas que vienen realizando estos actos porque así los vieron en su familia desde chiquitito, y cuando vos te los encontrás, con los chicos de la calle y todo, ellos son adictos, te vienen. ¿Cuántas niñitas? ¿Qué puede hablar de pecados personales a veces en una niñita de 12, 10 años que viene y ha tenido relaciones sexuales? Está ahí, la madre la manda a prostituirse. Digo, en esos casos, sí, ni siquiera no entiende lo que es, no sé si entiende. O cuándo empezará a entender, o cuándo empezó a entender, pero lo que ha vivido. Entonces por eso hay que manejarlo con mucha amplitud. Pero evidentemente el diablo tiene su cola ahí de forma directa, y a veces en la forma que más le emplea hoy en día, que es a través de sus instrumentos, que son los corruptores y todo eso. Digo, pero tiene mucho que ver, evidentemente, y que en algunos casos hay mucha acción del diablo. De todos modos, está la promesa revelada, ¿no? Que no seremos tentados por encima de nuestra fuerza. Por eso dije al final, cuando hablé de las causas, en realidad salté un montón porque vi que el tiempo ya se iba. Cuando empecé a hablar de las causas mencioné la primera y solamente mencioné después la última. Pero al final hay una responsabilidad por lo menos parcial, dije. Tampoco se le puede achacar, digamos, pero que como tentación, evidentemente, y es diabólica la situación actual, ¿no? Eso. Padre Andrés. No sé si me escuché, no entendí, y si hay diferencia entre vicio y adicción. Yo hago una diferencia. Yo considero que el vicio es un acto ya arraigado, o sea, se ha vuelto hábito y arraigado profundamente como los hábitos, si no serían disposiciones, ¿no? Yo entiendo que la adicción es ya un hábito que se vuelve patológico, es un paso más. Compromete las facultades, porque vos podés tener una persona con determinado tipo de vicio, pero que no está enferma y no necesita medicación. La adicción, vos ya tenés un comportamiento, un trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. Entonces, para mí, todos los casos de verdadera adicción, porque puede ser que una persona diagnostique mal y se equivoque y diga adicción cuando tenés un problema de un vicio. Pero yo era una persona compulsiva, por ejemplo, puede llegar a masturbarse 6, 7 veces por día. Para que tengas una idea. Si vos tenés una persona que se confiesa de eso, vos no tenés un problema de vicio.
Ni una persona que todos los días lo hace, todos los días busca pornografía y no puede hacerlo, y que pasa hasta las 3 de la mañana viendo pornografía. Pero no tenés un problema de vicio. Hay un compromiso de sus facultades ahí. Y entonces entonces la diferencia que hago es un hábito que vicioso, pero que se ha vuelto patológico ya, ¿no? O sea, ya está, hay un padecimiento por parte de la persona, un compromiso mucho más serio de su facultad. Al punto tal, aprovecho que no lo mencioné, dije que era progresiva. ¿Y cuál es el final de la progresión? Puede ser la locura. La persona adicta puede terminar, y muchísimos adictos terminan en la locura, ¿no? Adictos sexuales, más fácil entenderlo en un adicto a la droga o adicto al alcohol, que también en la adicción a esto, también el horizonte puede ser alguno de los problemas de locura, ¿no? Puede ser una psicosis. Padre Luis. Que me parece importantísimo, porque tratando con personas que se han hecho abortos y que después de 20, 30, 40 años, 50 años lo recuerdan y están sumamente angustiadas, la reparación tiene un lugar importantísimo. Sobre todo también en obra de caridad con niños, en este caso. En el caso de los que tienen adicción sexual, la reparación. ¿Es mejor que tenga alguna relación con una mejora o ayuda a alguien que pueda correr peligro en ese ambiente o puede ser de otra índole, según la situación? Y según la situación, porque hay veces que hay personas que pueden reparar directamente a quien han hecho el daño, y hay veces que eso es contraproducente. Ni siquiera conviene que la vean más esa persona, o ni siquiera pueden verla más. Entonces, la reparación muchas veces irá por el lado de la penitencia, la limosna, o la ayuda a otras personas, o bueno, sí, habrá que encauzarlo. En cualquiera de esos casos, la reparación también en el orden físico, como una penitencia que les cueste dolor físico, tiene valor según la situación también. Según la situación de la persona, porque estás hablando de un enfermo. Entonces hay que tener muchísima prudencia, es una naturaleza muy herida, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, pero no se puede excluir, le puede ayudar, la puede pedir, la puede estar pidiendo. Pero eso, hay que tener cuidado también con este tipo de personas, que son personas que al encontrar de pronto una salida a sus problemas, pasan a ser personas hiperentusiastas, y que hay que manejar muy bien su entusiasmo. Entonces son esas que quieren hacer de todo, pero vos te das cuenta de que después eso mismo va a ser contraproducente. Hay que tener cuidado que no se hagan daño, son psicológicamente muy débiles. Bien, padre, una sola. Ya son 5 en una. Una tarea para nosotros sacerdotes. Estas personas pueden tener la fuerte tendencia a ser dependientes. ¿Hacerse? Dependientes. Sí, sí, ciertamente. Gracias, padre Luis. Santo Tomás no habría visto esta diferencia entre vicio, o sea, digo, vos haces esa distinción entre vicio y adicción. ¿Y cómo se compaginaría? Porque también, por así decirlo, en el escolástico, en el pensamiento tomista, ya se veía la adicción, por ejemplo, al alcohol. Digo, porque ¿cómo se pelea? Bueno, pero el tema, el reconocimiento, por ejemplo, del alcoholismo como enfermedad, es algo del siglo XX, ¿no? Antes se lo veía solamente como un problema vicioso nomás, ¿no? Entonces digo, como ejemplo ese no vale. El tema de los hábitos es que los hábitos son cualidades. Las cualidades crecen cualitativamente, o sea, por arraigo. En el caso de un hábito que es corruptivo de una naturaleza, crece por corrupción. Punto. Entonces, cuando llega a corromper la naturaleza en cierto punto, pongámosle otro nombre, nada más que eso, no es que es para distinguir. Santo Tomás se ubicaría simplemente de eso, o sea, el catalogar, yo no he leído distinciones que haga, que califique a su vez los hábitos según su arraigo, porque él distingue solamente, como todos sabemos, en disposiciones y hábitos.
Después los hábitos, bueno, van comprometiendo. Un hábito perfectivo va perfeccionando cada vez más la naturaleza, un hábito corruptivo la va corrompiendo. Llega un momento que la corrompe, como la enfermedad, hábito entre comillas, más bien es una disposición, pero va avanzando y llega un momento que es irreversible. Vos tenés un resfrío que lo podés revertir y tenés un cáncer terminal que no lo podés revertir. Son, entre comillas, hábitos, o sea, son en realidad cuasi hábitos o disposiciones cualitativas. Entonces vendría a ser análogo a eso, ¿no? Padre Javier. Un poco en relación a eso último. Cuando se habla de la adicción como enfermedad, los alcohólicos, por ejemplo, dicen, parten donde yo los conozco, dicen que ellos no se pueden curar, es una enfermedad que es incurable, que solamente lo que pueden hacer es, o sea, para manejarse, el control lo logran sin probar jamás una gota más de alcohol, porque si no volverían a caer en lo mismo. Comparándolo en el caso de la adicción al sexo, podríamos hablar también de que esto puede ser incurable, entonces quizás nos manejamos en el campo de la continencia más que en la virtud de la templanza. Entiendo perfectamente. Es una cuestión discutida. Hay que tener en cuenta primero esto. Los alcohólicos consideran que es incurable incluso por una cuestión de principio. Cuando uno se encuentra con una persona que hace 20 años que ya no toma más y que fue alcohólica y ha hecho un tratamiento siguiendo los 12 pasos Alcohólicos Anónimos y pertenece a ese grupo, ellos están obligados, se han comprometido a presentarse. Si se tiene que presentar y explicarte a vos el problema que ha tenido, nunca va a decir yo fui alcohólico, dice yo soy alcohólico. Y en el momento en que empieza a decir yo fui alcohólico, saben que están traicionando eso, entonces ellos están poniendo los motivos para poder volver. El tema es esto deja evidentemente una marca gravísima, muy profunda, por la cual siempre existe la posibilidad de un revenimiento, ¿no? Una reviviscencia de este problema. Hay médicos que dicen por eso que es incurable, puede uno mantenerlo. Eso que vos decís de calificar más bien entonces el trabajo más bien por el lado de la continencia, y yo creo que no, algo se puede hacer en el lado de la templanza. Uno trabaja realmente sobre la afectividad de la persona. Solamente que esa persona realmente tiene otros motivos por los cuales es muy débil, y como una persona psicológicamente débil. Una persona psicológicamente débil. Entonces yo creo que hay que apuntar al trabajo, pero yo creo que no, porque si vos decís que el lado de la continencia, uno no trabaja como tiene que trabajar en la educación de la afectividad, que yo creo que hay que trabajar positivamente, y para mí el trabajo principal va por ahí. Cuando yo tengo una persona, uno trata de que se enamore de ese bien. Si la persona, por ejemplo, por los problemas que tuvo con la sexualidad, decide no casarse porque no puede vivirla, porque no puede ni siquiera recibir a la esposa, por ejemplo, una persona con este problema no puede, tal vez no puede vivir el celibato consagrado, pero tampoco puede casarse sino más. Si vos le decís eso nomás, o sea que no puede casarse porque no puede vivir bien la castidad, el trabajo es totalmente negativo, eso no va a durar nada. La persona tiene que ver que la castidad es algo bueno, valioso, al menos como imitación de Jesucristo, y entonces tiene que trabajar en el enamorarse y el elegir eso. Y el trabajo es positivo. Y yo creo que a la larga se puede reformar, y en realidad realmente que la persona reforme su misma afectividad, lo que llamaríamos el apetito concupiscible, que no es solamente un trabajo puramente externo. Pero eso está discutido, porque vos tenés después todo el tema de los psicólogos y psiquiatras que se pelean entre sí, y que algunos dicen que esto es manejable, pero no curable, y otros que dicen que es curable. Bien. Las últimas 10 preguntas, por favor. La última. ¿Qué vigilancia debería tener siempre su corazón, tratar de tener algo que lo vigile, que tenga cierta, para que no caiga? ¿Cuál sería para usted la situación más peligrosa que tiene el sacerdote en caer en esto? Bueno, la situación más peligrosa que tiene el sacerdote es el abandono de la oración, evidentemente, ¿no? El abandono de la vida sobrenatural, o simplemente la mediocridad. La mediocridad es con cualquiera de sus variantes o su alternativa, mediocridad, tibieza, asidia. Es el terreno predispositivo de esto. He perdido la intensidad
en el orden espiritual es muy difícil manejar esto. Ahora, después de eso, si uno quiere ir a cosas más concretas, bueno, está todo el tema de la soledad mal llevada, el tema del dolor, la incomprensión del tema del dolor, porque muchas de estas cosas se plantean como huida del dolor. ¿Por qué un sacerdote, por ejemplo, va a ver pornografía? Porque está aburrido, porque está frustrado, porque no valora su trabajo. O sea, poca tolerancia a lo que es la cruz no tiene sentido sobrenatural en él. Entonces va a empezar a escaparse por alguna de estas cosas. En el sentido de la cruz, todo eso se puede resumir en definitiva en lo que dije al principio, ¿no? O sea, eso, una espiritualidad de la que todos conocemos y gracias a Dios hemos recibido, vivida intensamente, es el mejor preservativo. Por esto, acá son elementos más preservativos que curativos. Lo curativo es casi paliativo, ¿no? A lo mejor es prevenir. Sí, indudablemente. No digo que es malo, sino que hay que saber manejarlo, pero que también es muy fácil no saber manejarlo, ¿no? Se puede meter por cualquier excusa y sí, ciertamente es un enemigo. Y aparte porque ya está actuando con esta psicología que te decía antes. El televisor muchas veces es un escapismo. Uno escapa a la lectura, uno escapa de la meditación, uno escapa del estudio profundo, alguno puede estar escapando del apostolado, para descansar. Bueno, pero me tengo que relajar. Bueno, pero guarda que eso no es la manera de relajarse, ni es necesario. Mundaniza y la seguridad mundaniza. Hay que saber usarlo con mucho criterio, ¿no? Pero digo, es muy fácil que uno se esté engañando. Y que entre todo lo que decía antes, el tema del juicio propio, la falta de realismo, por eso la realidad a cualquier costo. ¿No? Implica también la aceptación de los principios. ¿A qué lleva esto? Entonces sí, para mí, indudablemente, eso cualquiera, lo tenemos que reconocer todos. O sea, a nadie le hace bien, es un mal menor. ¿No? O sea, se puede utilizar muy bien, digamos, con mucha medida, ¿no? Y después contrarrestándolo con una oración más profunda y el mantener los otros hábitos más espirituales, el hábito del estudio, la oración, la investigación, todo lo que tendría que ser parte de la vida de cualquier sacerdote, aunque ocupe un lugar mínimo según las capacidades de cada uno, pero algo tiene que ocupar todo eso. Exactamente, por eso la charla anterior quise que fuera la primera. El trabajo, lo que dije sobre el tema de la virtud de la templanza y la distinción con la continencia, eso es trabajo en la voluntad, porque es con la voluntad con la cual vos adquirís eso. Es decir, el trabajo de la virtud es una virtud electiva. Y bueno, la curiosidad es un desorden de la inteligencia, por una voluntad que no aplica la inteligencia a la verdad propiamente, la verdad... las verdades primeras. Entonces, la aplicación de la inteligencia por flojera de la voluntad a las cosas fútiles. Eso es la curiosidad. Padre López. ¿Algún punto, padre? ¿Alguna acotación, algo considerar, por ejemplo, con respecto a la formación de los seminaristas o los seminarios? Bueno, yo creo que en la formación de los seminarios yo creo que hay que introducir un poco más el tema de la educación de la afectividad, bien, en el sentido bien católico, bien serio, pero me parece que hay que insistir más en eso y sobre todo es el tema de la dirección espiritual. El trabajo pasa por la dirección espiritual seria, porque en el seminario más bien, si hablamos de la formación intelectual, generalmente está más o menos completo, se pueden profundizar, perfeccionar algunos puntos, tal vez en antropología o en espiritualidad, apuntar más a algo más práctico también. Después el tema va a pasar por una dirección espiritual seria y por ese plan de vida que les mencionaba antes, que el padre Harvey se lo pide a una persona, a un laico que tiene problemas de tendencia homosexual, digamos, pero lo mínimo que tendría que hacer un sacerdote, ¿no? Va por ahí, me parece, en el seminario más bien es la formación puntual a la persona, no la formación intelectual que al menos en los seminarios de los cuales provenimos está garantizado. Tal vez en algún plan de estudio de algún seminario concreto sí haya que reformar o poner cosas que no están o quitar cosas que no están bien, ¿no? Pero se puede pagar de cada uno concreto.
Compulsión. Compulsión. Cuando hay compulsión. O sea, cuando la persona te dice, yo no puedo manejar esto. Ahora, en teoría, si vos sos un buen director de almas, te vas a dar cuenta mucho antes que la persona de que no lo puede manejar. Porque si la persona te dice, no lo puedo manejar, ya dio un paso gigantesco. Muchas veces vos le tenés que decir, pero ¿no se da cuenta que usted no lo puede manejar? Ah, bueno, ahorita tenemos otra discusión. Pero el tema es, en realidad, si esta persona necesita medicación, necesitas un psiquiatra. Si necesita terapia, necesitas un psicólogo y el psiquiatra hace de apoyo, salvo que sea un psiquiatra que haga psicoterapia. El psiquiatra es médico, el psicólogo es terapeuta, más, hace como una especie, llamémoslo así, de dirección espiritual más profesional en un orden más humano. Y a veces necesitas uno y a veces necesitas otro, y a veces necesitas los dos, y necesitas el director espiritual aparte, y a veces que coordinen, o que se coordinen entre ellos, ¿no? Pero depende de lo que sea. Si necesitas medicación, necesitas un psiquiatra, el psicólogo no puede medicar. Y a veces necesitas un psicólogo, depende, si la persona tiene la cabeza desordenada, eso no se arregla con medicación. El problema de muchos casos que tenés ahora es que lo atienden psiquiatras nada más. Pasa que, ¿por qué tenemos prevención? Porque la mayoría de los psicólogos que conocemos son malos. Pero esos son los psicólogos, no la psicología. Por eso hay que formar psicólogos católicos, buenos. Necesitamos profesionales buenos. Si no, terminamos haciendo este trabajo los sacerdotes, que no lo tenemos que hacer. Así paliativamente, ¿no? Bueno, muchas gracias, Padre Miguel Ángel Fuentes. Y gracias al instituto, al provincial que está aquí, que han dado permiso para que pueda hacer estas exposiciones. Muchas gracias, Padre, nuevamente.